¿Lo tiene? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Amén. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Amén. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabanzas al Señor. ¿Le gustan esos últimos versículos? Sí. A mí me encanta. Aleluya. Bueno, voy a poner el micrófono, voy a apagar el micrófono y voy a hablar muy pasito, porque es que me parece que no es una buena costumbre que habiendo tan poquita gente nos hagamos atrás. O sea, no sé por qué somos inclinados a eso. ¿Estamos? Entonces vamos a ubicarnos de tal manera que obedezcamos la palabra. La Biblia dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Alabanzas al Señor. Entonces vamos a entrar otra vez en el estudio de la palabra. El domingo pasado estábamos entonces analizando algunos aspectos del mundo venidero. ¿Se acuerdan? Estamos en el verso 5. Porque no sujetó Dios a los ángeles. ¿Qué no le sujetó Dios a los ángeles? El mundo venidero, acerca de las cuales cosas estamos hablando. Ok, entonces de ese versículo salió la pregunta: ¿cuál es el mundo venidero? Sí, estábamos desarrollando esa pregunta. La contestamos a través del Salmo capítulo 2, ¿cierto? A través de Isaías capítulo 11, a través de Pedro capítulo 3, el 10 en adelante, donde hablan estas citas y otras más
¿Cuál es el mundo venidero? Entonces dijimos que esa respuesta tiene dos tiempos, ¿sí? La primera se cumple en el milenio, ese es uno de los mundos venideros, y la segunda se cumple entonces en Pedro capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, desde el verso 1 comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que el texto está diciendo? El texto está diciendo que ese mundo Dios no se lo entregó sujeto a los ángeles, sino al hombre, ¿cierto? Al hombre, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Va conmigo? Amén. Hola. Amén. ¿Ya estaréis? Vale. Gloria a Dios. Entonces, ese mundo venidero tiene esas dos etapas. Entendiéndose que el mundo de hoy, Dios también se lo entregó al hombre. ¿Sí? El mundo de hoy Dios se lo entregó al hombre. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea que el mundo de hoy Dios se lo entregó al hombre, el mundo que viene Dios se lo va a entregar al hombre, y el otro mundo que viene Dios se lo va a entregar. Amén. Definitivamente Dios es muy bueno. Amén. Porque habiéndole fallado tanto. El mundo de hoy está así porque el hombre falló. Y el Señor va a restaurar el mundo y otra vez se lo va a entregar al hombre. Y va a hacer un mundo nuevo y se lo va a volver a dar. Definitivamente Dios confía mucho en nosotros. ¿No le parece? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de hoy, el mundo y los mundos venideros? Es que el hombre va a estar en cabeza de Jesucristo. El mundo de hoy está en cabeza de Adán. ¿Aló? Adán representa a la humanidad en la carne y Cristo representa al hombre eterno o celestial. Por eso Pablo, entonces, haciendo ya una confrontación del Cristo, del primer Adán y del segundo Adán, dice: tal los terrenales, tal el terrenal, tal los terrenales, pero tal el celestial, tal también los celestiales. Y una es la gloria del hombre terrenal, animal, y otra es la gloria del hombre celestial. Diga gloria a Dios. Nosotros en Cristo tenemos entonces la naturaleza de Adán, pero también tenemos la naturaleza de Jesucristo. Y Jesucristo se manifestó como hombre para eso, para restaurar la imagen perdida del hombre del huerto del Edén. ¿Están conmigo? ¿Qué pasaría con esto? Tráigame el retorno completo. Eso es cuestión de fe. Con oraciones y unos saludos. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Vale. Y si no, volteemos las pantallas. Pero no nos sirve de nada, porque ustedes están ahí de espaldas. Gloria a Dios. Bueno, listo. Pero es porque tenemos ahí el. Pero ahí alcanza a bajar. Vale. Entonces estamos hablando de dos mundos. Dijimos que el Salmo capítulo 2, el verso 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, mundo, los confines de la tierra. Amén. Los confines de la tierra. Está hablando de la totalidad del universo. Gloria a Dios. Así que creo que ese aspecto de
lo que es la tierra y lo que es el mundo venidero, según el versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles no administran, escuchen, los ángeles no administran nada de Dios. ¿Aló? Los ángeles son mensajeros y siervos de Dios. Entonces ellos están puestos para, uno, para adorar a Dios. Dos, para el servicio de Dios. Tres, para cuidar las cosas sagradas de Dios. Amén. Por eso los ángeles son siervos nuestros. Ok. Los ángeles son siervos nuestros. Hermano, usted tiene que creer en ángeles. Si usted no cree en ángeles, está fregado. ¿Ok? Los ángeles están a nuestro servicio. Dije que estaban puestos para cuidar las cosas sagradas y nosotros estamos dentro de las cosas sagradas. Por eso el Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. ¿Ok? Entonces, los ángeles están a nuestro servicio. Mientras que el mundo adora ángeles, aquí los ángeles nos sirven. Amén. ¿Aló? Nosotros no adoramos ángeles. Los ángeles están para nuestro servicio. Diga gloria a Dios. Entonces, miren lo importante de entender esto. Los ángeles no hacen mayordomía en las cosas de Dios. Ellos no son mayordomos de las cosas de Dios. Las cosas de Dios, Dios se las ha dado al hombre para que haga mayordomía en ellas. Gloria a Dios. Por eso dice: no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de las cuales cosas os amonesto. Pero alguien testificó en alguna parte. Amén. Este versículo no quiere decir que el apóstol estaba embolatado. Es una manera de llamarle la atención al oyente, para que sea el oyente el que como que sepa dónde se dijo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de las cuales cosas no amonesto, os ha hablado, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué testificó? Diciendo: ¿qué es el hombre? Amén. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Amén. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? David fue el que dijo eso en cierto lugar. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Amén. Entonces, cuando David está diciendo eso, David está pensando en, como mínimo, en dos tiempos. Está mirando su propia naturaleza, su propio pecado, su propio estado delante de Dios, pero a la vez David se está haciendo una referencia a la manifestación de Dios en carne. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites? ¿Aló? O sea, David estaba hablando proféticamente de la visita de Dios al hombre. Entonces él dice: el hombre está vuelto una miseria, el hombre está en un estado espiritual caótico, está acabado, está totalmente arruinado. ¿Y por qué lo vas a visitar? O sea, ¿qué es el hombre? Amén. ¿Aló? Entonces, miren lo importante, lo que en la estima tan grande que Dios
tiene al hombre dentro de toda su creación. Dije al hombre, pero ¿cuánto más vamos a poder valorar esto si ahora no solamente pensamos en el hombre, sino que ahora pensamos en el hombre redimido? Amén, amén, amén. Porque cuando David está refiriéndose al hombre, está refiriéndose a la raza humana normal, a la caída, al borracho, al que está en el peor estado de pecado. A ese hombre es que David se está refiriendo. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. A ese hombre Dios lo tiene en cuenta, lo ama y le envía la visitación en carne. ¿Cuánto más no nos amará a nosotros? Amén, amén. ¿Aló? Tremendo, ¿no? Aleluya. Entonces el apóstol se está refiriendo aquí, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Gloria a Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué es el hombre? Amén. Nosotros pudiéramos definir hoy qué es el hombre y pudiéramos decir muchas cosas, ¿sí o no? ¿Qué es el hombre? Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, nos preguntemos eso cada día que amanece. ¿Quién soy yo? ¿Aló? ¿Quién soy yo dentro de esta sociedad a la que pertenezco? Dentro de ese radio de acción de familia a la que pertenezco. Porque ¿sabe por qué la gente comienza un día, despierta un día bien y anochece mal? Porque no saben quién son, porque no se valoran. Amén. Porque no se valoran, porque no se han hecho la pregunta: ¿quién soy yo? Amén. Entonces, cuando yo no sé quién soy, no importa cómo me porte, ¿ya? Y me canjeo por un dulce de 5 pesos, porque no sé quién soy. Pero cuando yo sé quién soy, ¿aló? Cuando yo sé quién soy, con Escuela Dominical el año pasado hicimos un ejercicio en definirnos quiénes somos, ¿se acuerdan? Y lo primero que hicimos fue decir: yo soy Rodrigo Muñoz. Eso ya me da identidad. Yo soy Rodrigo Muñoz, creado por Dios, de sexo bien definido, masculino, más macho que cualquier mujer. ¿Ok? Porque yo no estoy esperando. Imagínense uno con 55 años esperando definirse todavía. Porque esa es la teoría del diablo hoy, ¿no? Eso no importa. Usted se puede definir, todavía se puede definir. Imagínense uno con 55 años y no se ha definido. Creado por Dios, amén, de sexo masculino, aleluya, llamado y salvado por Dios. Entonces ahora no solamente soy creado, sino que soy hijo, hijo de Dios. Y en alguna parte alguien escribió en la Biblia: siervo del Altísimo. Y ahí para abajo póngale todo lo que usted quiera. ¿Ya? Y ahí para abajo usted lo podrá definir para la sociedad, lo podrá definir para su familia, lo podrá definir para... Pero creo que es importante que el Hijo de Dios tenga definido con respecto a Dios cosas muy concretas. Para que entonces no se venda por un dulce de 5 centavos, no se venda por un chicle que está debajo de la banca. Amén. Es que uno se queda aterrado que hay gente que cambia la vida cristiana, la salvación, por cosas que dice: Dios mío, pero... O sea... ¿Ah? En cambio Pablo dice: ¿qué
nos separará? Amén. ¿Qué nos podrá separar? Y Pablo hace una lista de 17 cosas. Recuerden que el número 17 es número de... Ajá. Número de... Señora, reflexión espiritual. No, no le copio. Reflexión. No. Ah, perfección. No. Casi. Uno a través de la prueba se perfecciona. Amén. Entonces, las 17 cosas nos afinan y nos aprueban delante de Dios. Por eso ya después el apóstol dice, tenemos que ser probados como se prueba el oro y la plata. Y noten que Pablo pareciera exagerado y pareciera que Pablo como que escogió las peores cosas. Y él dice, tribulación, angustia, desnudez, hambre, persecución, peligro, espada, y sigue. Y cuando termina de mencionar, entonces dice, antes. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos definido quiénes somos. Amén. 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 ¿Vale? ¿Qué es? El qué es no es lo mismo que quién es. Amén. El qué es pregunta por el origen, dónde se originó, de qué lo hicieron, quién lo hizo, dónde queda la fábrica. Amén. El quién es tiene que ver con mi carácter, con mi personalidad, con lo que hago y lo que pienso. Por eso el cristiano tiene que tener identidad. Amén. El cristiano no puede estar esperando a ver qué sale mañana a decir Shakira. Bueno, muchachas, el color para este mes es el rojo. No, ¿qué nos importa lo que diga Shakira? Nosotros ya tenemos definido que somos. Amén. 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 Por eso es muy tonto cuando la juventud de la iglesia va tras las corrientes del mundo. Entonces salió el corte de mango chupado y yo me lo hago. Y salió el corte de Mario Baracus y yo me lo hago. Y salió el corte de Messi y yo me lo hago. Usted es un tonto. Usted es una marioneta. Amén. Amén. Usted no tiene personalidad. Así es sencillo. Señor, amén. Porque yo tengo que tener definido quién soy y qué es lo que hago. Amén. Amén. ¿Para dónde voy? Amén. ¿Está claro? Sí, amén. Amén. Entonces yo no puedo estar esperando qué me presenta la pantalla del consumismo Amén. Sí, Señor, para amén. saber entonces qué me voy a poner y qué me voy a hacer para estar a la moda. Así como estoy bien. Amén. 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 Porque eso fue lo que dijo el apóstol. ¿Qué dijo el apóstol? El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Amén. Porque el mundo pasa y sus deseos. Sí, amén. ¿Quién se hace hoy el peinado de mango chupado? Nadie. Porque ya pasó de moda. ¿Ya? Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero Que hacen la voluntad de Dios. eso es identidad.
Amén, amén, amén. El que hace la voluntad de Dios permanece. La gente que me conoció a mí hace 40 años y me vuelve a ver dice, oiga, pero usted no ha cambiado. No cambié. Amén. Tengo por qué cambiar. Amén. Soy el mismo. Tengo personalidad Gloria a de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. porque soy hijo de Dios desde chiquito. Gloria a Dios. ¿Aló? Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Amén. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Traiga ese texto y póngaselo al Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén, amén. ¿Qué pasa con ese árbol? Que siempre está verde, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, o sea, no se deja sacudir por el viento que venga de doctrina, de moda o de lo que sea, sino que siempre está en el sitio firme. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, sus principios no se desmoronan. Amén. Aleluya, amén, amén. Y todo lo que hace, Prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. va conmigo. Amén, amén, amén. Entonces, miren lo importante de entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Dios no quiere una iglesia de colores. Así es, amén. 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 Dios no quiere una iglesia de colores. Señor. Dios le dio un color a su iglesia. Gloria a Dios. Lo vimos en el estudio de esta verdad. Amén. El Hijo de Dios es azul. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y por eso cantamos por ahí, ese azul, ese cielo azul es mi cielo. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos definida nuestra vida. Amén. ¿Va conmigo? Amén. ¿De dónde viene? Su origen. Amén. De donde yo sea, define mucho lo que soy. Sí, así es, amén. Por eso todavía hay cristianos que dicen, hermano, que yo soy santandereano, es difícil controlarme. ¿Sí? Pero es que cuando yo estoy aquí de donde vengo, ya no estoy hablando de mi gentilicio. Porque en Cristo se pierde el gentilicio. Amén, amén. Entonces nuestro origen está en quién? En Cristo. Cristo. Aleluya. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hola. Entonces una cosa es pensar en el hombre natural. Entonces claro, yo pienso en el hombre natural y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted de dónde es, hermano? Yo soy de Pasto. Entonces yo ya empezaré a pensar que usted va a actuar siempre como un pastuso, ¿cierto? Porque tiene costumbres pastusas, porque está criado pastusamente. Si usted me dice que es costeño, pues yo ya digo, no, el hermano es así porque es costeño, porque yo ya sé que los costeños son bullosos, hablan duro, les gusta sacar el bajo a la mitad de la calle, siempre tienen música, uno cree que siempre están peleando, pero no, están charlando, porque así son los costeños. Pero cuando el Señor pregunta aquí a través del salmista, ¿qué es el hombre? No está preguntando dónde nació usted, sino dónde se originó. Sí, amén, amén, amén. ¿Aló? Aleluya. Juan capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, Aleluya. a los que creen en su nombre, Amén. les dio potestad de ser hechos Hijos. hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Así que nosotros tenemos los genes de nuestro Padre. Amén. Aleluya. ¿Sí? Amén. Tenemos los genes de nuestro Padre. Y Dios está definido desde la eternidad. Amén. Él es varón. Aleluya. Él es poderoso. Gloria a Dios. Él es fiel. Aleluya. Él es santo. Amén. Amén. Y acuérdense cuando estudiamos Génesis capítulo 1, verso 26,
hagamos al hombre conforme a nuestra y conforme a nuestra. Acuérdese que hablamos de esas dos cosas. ¿Qué es tener la imagen y qué es tener la semejanza de nuestro Padre? Amén. Entonces, en esas dos cosas dijimos que Dios nos transmite su naturaleza. Dios por naturaleza es santo. Se le acabó. Así de chiquito es su Dios. ¿Ah? A ver, volvamos. Dios en su naturaleza es santo. Es. Él nos transmitió eso. Entonces nosotros no podemos estar pensando hoy si somos o no somos. Por eso Pablo dice, es tiempo ya de que dejen de tomar leche, porque que ustedes tienen un papá. Amén. Dejen de tomar leche y conviértanse en verdaderos varones, hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde venimos? De una vez también nos traza el para dónde vamos. Por ahí hay un versículo que el mundo se sabe de memoria. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Ya? Eso está trazado y es una regla natural. Usted no podrá andar con un marihuanero y no terminar siendo marihuanero. Cuando nosotros en Dios tenemos un origen, por lógica en Dios tenemos un final. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cómo se llama? Nos traza de una vez el camino hacia dónde vamos. Entonces nosotros somos herederos del cielo porque mi papá vive en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Aló? Amén. ¿Escuchó lo que dije? Si la finca de su papá biológico queda en el llano, ¿dónde hereda usted? ¿En Bogotá? No. ¿En el llano? Amén. Entonces, mi papá vive en el cielo. Amén. Entonces nosotros somos herederos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y una vez que yo estoy diciendo eso, entonces el cielo ahí se convierte en trono. O sea, lugar de gobierno. Por eso nosotros vamos a heredar primero el cielo y después la tierra. Porque el cielo es el trono de mi Dios y la tierra, el resto suyo, el estrado de sus pies. Usted no va a heredar primero tierra, usted va a heredar primero cielo. Amén, amén, amén. Y el cielo te hace heredero. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, miren cómo el salmista y el apóstol tienen razón en recordar, porque es importante. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién lo creó? ¿Usted cree que eso es importante? Amén. ¿Usted no se ha dado cuenta en las galerías, en las ferias de alta pintura, que usted va a ver unos cuadros y dice, pero esos rachones, ¿quién lo haría? ¿Cierto? Y usted no encuentra una gracia, pero abajo dice Miguel Ángel. Sí. Y pregunte por todos esos mamarrachos que hay, ¿cuánto vale? Y puede que usted no entienda ni pío de lo que hay ahí, pero ese cuadro le vale
10 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, 200 millones, porque abajo tiene una firma. Hola. ¿Sabe por qué nosotros tenemos un precio? Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. El precio nuestro está ahí. Ahora, si usted se cree feo, pues es problema suyo, pero mire la firma. Amén. Si usted cree que tiene la cara revuelta, es problema suyo, pero mire la firma. Amén. La firma te dice a ti el precio que tienes. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas. Gloria a Dios, gloria a Dios. De su prado. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. Mire lo importante. Bueno, cada mes de mi identidad se acabó, pero a mí me tocó este pedazo. No me dieron la oportunidad de predicar en el mes, si hubiera podido predicar. Cuando uno está de segundas, pues le toca de segundas. ¿Qué hacemos? Yo estaba que me predicaba, pero nadie me invitó a predicar. Entonces yo me guardé este pedacito. ¿Estamos? ¿Dónde vamos? Entonces, ¿quién nos creó? Mire lo importante de eso. Amén. Lo importante para que tú te des el valor, te pongas en el lugar que te corresponde cada vez que te toque. ¿Está conmigo? Yo soy creación de Dios. Amén. Creación de Dios. ¿Qué hago? ¿Quién lo creó y para qué lo creó? Entonces, ya creado el hombre, el 26 lo propone, el 27 lo define y el 28 dice qué hago. Y los bendijo Dios y les dijo ¿qué van a hacer? Multiplicados, llenen la tierra, y gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo lo que se mueve sobre la tierra. Eso es lo que yo hago. Diga gloria a Dios. Y acuérdese que ahí también, hace un tiempo atrás, que ahí dice que sobre las bestias y sobre todo, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos comparado con las 4 clases de hombres que tenemos en la tierra. Entonces yo estoy para gobernar sobre eso. Yo soy un gobernante, soy un mayordomo porque el Señor me dijo, lo cree para que usted gobierne sobre eso. Entonces yo soy un mayordomo, administrador de las cosas de Dios, tanto aquí físicas, terrenales, como las espirituales. ¿Verdad que mi posición es importante? ¿Hola? Mi posición es importante. ¿Está conmigo? Y puede que usted no gane sino el mismo, pero usted es más que cualquier presidente aquí en la tierra. Gloria a Dios, amén, amén. Crea. Si usted no se lo crea ahorita, no va a ser alcalde ni siquiera de allí de El Porvenir. Tiene que creerlo ahora. Así sus hijos no le hagan caso, pero créanlo. Amén. Así su mujer le pegue, créanlo. Llegará el día en que el Señor te liberará de eso.
¿Va conmigo? Amén. Eso suena posible, pero ¿qué hacemos? Dice la Biblia. Hay gente que la mujer le pega. Gloria a Dios. Y hay mujeres así. Que el Señor las ayude. Que se aprovechan de nosotros los hombres. Amén. Y por último, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su fin? Entonces, ¿cuál es su fin? El hombre no es eterno. ¿Hola? El hombre no es eterno. Por una sencilla razón, porque el hombre fue creado. El hombre fue creado. Un día Jehová Dios hizo al hombre. Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Los creó varón y hembra. Entonces, eso no hace al hombre eterno. Me llamaba un pastor estos días a preguntarme: Mauro Rodrigo, ayúdeme con esta predicación que estoy preparando. Yo enseño que el hombre es eterno. Dios puso eternidad en nosotros, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, en los que creemos en Él, recibimos su naturaleza. ¿Ya? Dios hizo al hombre longevo, que es diferente. O sea, el hombre podía durar todos los años que quisiera. Si no, pecado. Pero aunque el hombre durara 10.000 años, no es eterno. ¿Ya? Porque hubo un determinado momento en que no había hombre en la tierra. Pero hubo otro instante en que sí había hombre. O sea que a partir de ahí el hombre está. ¿Ya? Pues el hombre no es eterno. El hombre fue creado longevo. Si el hombre no hubiera pecado, había podido durar hasta hoy. Hoy podríamos tener a Adán todavía. Pero igual tendría 6.000 años. Así que no se le aplicaría la palabra eterno. ¿Va conmigo? Entonces, Dios, ¿qué fue lo que quiso Dios en la manifestación de Él en carne? Impartirnos su naturaleza, para que entonces ahora sí recibamos eternidad. Amén. Recibamos eternidad. Entonces, una vez que el Señor va al sepulcro, cuando uno va al sepulcro es porque se murió, ¿sí o no? El Señor lo metieron en un sepulcro porque se había muerto. Pero una vez que resucita, ahí nosotros recibimos vida eterna. Si creemos, no lo ¿Y sé. reinaremos? Sí, pero a ver, si creemos que no, ese que usted dijo, pero no lo sabe. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Y ese viviremos con Él, note, con Él, implica entonces una unidad con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Porque una vez que tú vas al sepulcro y te sales de allá, entonces tú puedes decir lo mismo que Jesús dijo: oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo soy tu aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la muerte nunca más vuelve a tener sobre nosotros potestad. Los hombres solo se mueren una vez. El que se murió y no resucitó, ahí se quedó. Pero el que se murió y resucitó para vida,
adquiere la eternidad. Amén. 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 Entonces, por eso estamos diciendo, el hombre no es eterno. Amén. Dios, ¿de qué? Le impartió eternidad. Puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ¿cuál es su fin? Como estamos hablando del hombre representado en Jesucristo, su fin es ser eterno. Amén. ¿Va conmigo? Es ser eterno. Va a llegar el momento en que usted entra en la esfera de la eternidad y entonces nunca vas a tener problema con la muerte. Amén. A esto le podemos llamar identidad. Amén. ¿Aló? Pero creo que esta identidad tiene mucho más que ver con lo que yo soy en Cristo, con lo que yo soy para este mundo y con lo que yo soy para el mundo venidero, porque estamos hablando del mundo venidero. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas o te acuerdes de él? Estamos parados sobre la referencia del Salmo 4 al 6, basado teológicamente en Génesis 1, 26 al 28 y los versos 6 y 7 y 8. Según este versículo en el capítulo 2 de Hebreos, no se refieren al Mesías, se refieren al Hijo de ¿quién? Del hombre, sino al hombre natural, al hombre humano. Amén. Al hombre humano, o sea, es ahí donde se encuentra la grandeza de Dios. Amén. La grandeza de Dios. Usted tiene que aprender a ver a Jesús en su humana naturaleza. Es muy difícil que usted vaya a lograr ver la magnificencia de Dios, su grandeza, su magnanimidad, si usted no logra desconectar a Jesús de su parte divina. Tiene que aprender a ver a Jesús como hombre. Y cuando usted logra ver a Jesús como hombre, entonces Dios todavía es mucho más glorioso y mucho más poderoso, y usted tiene la oportunidad de glorificarlo mucho más, porque ese hombre Jesús es el que nos representa a nosotros para que seamos herederos de las promesas de Dios. Que es lo que el apóstol está diciendo aquí en el capítulo 5 que leímos, ¿se acuerdan? En el 5 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes. Amén. Y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ofrecer de ella, debe ofrecer por los pecados tanto de él mismo como por los pecados del pueblo. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado ¿por quién? Por Dios, como también lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Diga gloria a Dios. Así que miren lo importante de entender este papel de Jesús, en el que nos involucra, nos sumerge a nosotros, para que nosotros podamos dar la gloria a Dios, pero también recibir nuestra honra. El verso 7 dice: le hiciste un poco menor que ¿quién? Que los ángeles, pero además le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Le pusiste sobre las obras de tu mano, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste, lo estableciste arriba, mayordomo, administrador, amén, de las cosas que pertenecen a Dios. Señor,
Pastor, estábamos anteriormente diciendo que los ángeles están puestos para nuestro servicio. En esta parte que dice que un poco menor que los ángeles se refiere a la naturaleza, ¿o a qué se refiere al decir que lo hiciste un poco menor? Si ellos son los que nos sirven, los ángeles. Por eso, si tú eres el que me embola los zapatos, ¿quién es mayor? Entonces, ellos, lo que pasa es que nosotros creemos que los ángeles son mayores a nosotros porque ellos son ángeles, son seres espirituales. Y obviamente que tienen mucho poder. Amén. La Biblia dice que el ángel Gabriel luchaba cuerpo a cuerpo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Si a usted se le presenta el diablo con cuerpo y le dice, venga, nos echamos una luchadita, la carrera es muy brava, ¿sí o no? Entonces, está hablando en el orden en que Dios los estableció. Los ángeles, los ángeles tienen los siguientes oficios. Uno, el principal de todos, para adorar a Dios. Por eso usted, por donde ve ángeles, ellos siempre están diciendo santo, 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 santo. Y están puestos para adorar a Dios. Dos, la palabra ángel significa mensajero, o sea, son los que siempre están llevando el mensaje. Acuérdense que vimos que la ley, los judíos creían que la ley la habían traído era los ángeles. Por eso entonces el mismo hebreo dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, entonces eran mensajeros. Ellos llevaron el mensaje a María, ellos llevaron el mensaje a Sodoma y Gomorra, ellos llevaron el mensaje a Manoa, ellos llevaron los mensajes que hubo que dar en la tierra a los hombres. Eran mensajeros. Y el tercer oficio de los ángeles es que ellos son los que cuidan las cosas sagradas, y entre las cosas sagradas estamos nosotros. Amén. 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 ¿Aló? Las cosas sagradas están cuidadas por ángeles. Por eso usted ve que encima de la tapa, o en el propiciatorio más bien, del arca, estaban dos ángeles, dos querubines, indicando que había un cuidado de lo que estaba dentro, que eran las tablas de la ley, que era la vara de Aarón que reverdeció, y era el maná. Amén. Entonces, siempre hay un ángel donde hay una cosa sagrada. Por eso, donde haya un hijo de Dios, necesariamente tiene que haber por lo menos un ángel. Amén. Amén. ¿Hola? Amén. Entonces, ellos están a nuestro servicio. Amén. Y nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Amén. El juicio de los ángeles, claro, estamos hablando de los ángeles caídos. Amén. Pero que igual ellos fueron hechos en la misma naturaleza de los que no cayeron. Amén. Amén. Nosotros vamos a ser los jueces de ellos. Amén. ¿Cuánto digo? Entonces, en todos los juicios que hay en la Biblia está el juicio a los ángeles. ¿Y quiénes lo van a hacer? Nosotros. Amén. Amén. Entonces, Dios puso en la parte administrativa al hombre arriba de él. Los ángeles, dije ya hace un rato, los ángeles no administran nada de Dios. Nada. Amén. Los ángeles cuidan, adoran y sirven. Amén. El hombre administra. Pablo dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. Pero también el hombre es el administrador de la tierra. Por eso es al hombre a quien se le va a llamar a cuentas por lo que está pasando. ¿Están conmigo? Desde esa óptica, entonces el hombre es superior a los ángeles, porque no le encargó el mundo venidero a los ángeles, sino que nos lo encargó a nosotros. Amén. 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 Entonces Dios tiene mucha esperanza y mucha confianza en el hombre. Amén. Amén. Por eso cuando Pablo habla de esto, dice que me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, por
soy el más pequeño, que soy el más pecador de todos, me tuvo por fiel. ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios. El autor entonces en el versículo que estamos leyendo, ¿cuál es? 7. Se sostiene en que Jesús y sus seguidores, según 1:14, son superiores ¿a quién? A los ángeles, eso sí, en Cristo. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. A los ángeles en Cristo. Amén. O sea que la superioridad de nosotros a los seres angelicales lo tiene que ver en que somos iguales a Él. Gloria a Dios. Dice el 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. herederos. ¿Y de quién está hablando? Espíritus ministradores, los ángeles. ¿Y quiénes son los herederos? Nosotros. Amén. Ellos son puestos a nuestro servicio. ¿No se alegra por eso? Amén. Entonces usted va por la calle y pasa el hermano Enrique Gómez, rodeado de 5 o 10 camionetas blindadas, y usted dice, oye, ojalá uno tuviera así. ¿Cierto? Y uno siente que como que esa gente es súper poderosa cuando pasan esas camionetas y corren a uno, y uno tiene que abrir espacio porque usted tiene más que eso. Amén. Amén. Usted tiene más que eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ángeles están a su. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si usted se acuerda la canción. Bajo de las estrellas no anduvo mi Jesús en el jardín de Getsemaní. Ese pasaje dice que cuando Jesús estaba en agonía, vinieron ángeles Amén. Amén. a servirle Aleluya. y le confortaban, y le ayudaban y lo animaban, porque ahí no estaba Dios, ahí estaba el hombre, Amén. Jesús, viviendo uno de los peores momentos que ningún hombre ha vivido en la tierra. Así le pasa al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios está en la mala, usted tiene que abrir los ojos, Amén. pedirle a Dios que le abra los ojos como a Jesús. Amén. 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 Para que usted vea la multitud de gente que hay a su alrededor. Porque el diablo es especialista en hacerlo sentir a usted solo. Cuando usted está en la mala, entonces le vienen a usted una cantidad de interrogantes. ¿De qué vale ser fiel? ¿De qué sirve que yo diese? ¿De qué sirve que me ponga la falda larga? ¿De qué sirve que no tenga novio inconverso? ¿De qué sirve? ¿Y de qué sirve? Porque usted se siente solo, porque el diablo le gusta, es especialista en eso, en hacerlo sentir a usted olvidado y solo. Pero ahí es donde usted necesita hacer la oración del profeta. Abre mis ojos para que yo vea. Amén. Amén. Y entonces vas a ver que más son Gloria a Dios. Amén. más son los que están contigo Gloria a Dios. que los que vienen contra ti. Amén. Amén. Y entonces el salmista responde: en Dios asaltaré muros, Amén. en Dios destruiré ejércitos, Amén. porque usted no está solo. Amén. Además que esa fue la primera promesa de Dios en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento el Señor le puso un ingrediente que todavía es mucho más poderoso. Y es que entonces Él dijo: he aquí yo estaré con vosotros Amén. todos los días Amén. hasta el fin del mundo. Dando entonces cumplimiento al salmo que dice: me invocará. O sea, ¿cómo haría Dios para responderle a usted si Él está en los cielos? Si Él está lejos. ¿Aló? ¿Por qué cree que Dios le puede responder así?
Ah, porque está ahí. Es porque está ahí. Amén, amén. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Aleluya, amén. ¿Y cuándo es la angustia? Pues cuando se explotó el cilindro de gas. ¿Cuándo es la angustia? Pues cuando el niño se robó por la escalera. ¿Y cuándo es la angustia? Pues cuando me estrellaron. ¿Y cuándo? Ahí es la angustia. Amén, amén. Aleluya. Y Dios está ahí, al instante. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Verdad que nosotros eso no lo hemos aprendido a vivir? Porque como somos humanos, el pánico nos gana. El pánico nos gana. Y cuando estamos en esos momentos de angustia, no somos capaces de guardar la esperanza en Dios. Yo sé que Dios está aquí y Él me va a sacar de esto victoria. No somos capaces porque somos humanos. Pero si nosotros tuviésemos la capacidad de aprender a ver a Dios en esos momentos, sufriríamos menos. Así es, amén. ¿Aló? Amén. Sufriríamos menos. ¿Está conmigo? Aleluya. Avancemos a ver dónde vamos a llegar. El 8. Dice el apóstol: todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Son los pies de quién? Del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Amén. Pero entonces Pablo hace una observación, dice: pero todavía vemos que todas las cosas no le han sido sujetas. ¿Ya? O sea, todavía hay cosas que se revelan a sujetarse al hombre. ¿Ya? Mi Biblia dice: el postrer enemigo que el hombre va a sujetar debajo de sus pies es la muerte. Ese es el último que se va a lograr meter bajo la planta del pie del Señor. Aleluya. Para que entonces, ahora sí, Él tenga el total y el pleno dominio sobre el universo. Entonces, usted quiera o no quiera, tiene que morirse. Sí, amén. Hola. Amén. Por bonito que sea, tiene que morir. Amén. Y así está en su flor de la vida. Si le tocó, le tocó. No creo que el diablo llega aquí y dice: bueno, ¿quién me llegó? No, esto está muy peladita. Está pensando casarse. ¿Que case? O sea, él no me pone a pensar eso. Pero este acaba de comprar un carro nuevo, no, pobrecito que usted, si quiere le meta 50,000 kilómetros, no. Ya no le puedo pensar eso. La muerte llega y si a usted le toca hoy, se va hoy. Amén, amén, así es. Sí, es sencillo. Amén. Por eso la muerte todavía no está sujeta a usted. Pero cuando usted resucite, Amén, amén. por eso sí usted va a poder decir: oh muerte, yo soy tu muerte. Porque ya te le saliste de allá. Ese es el último enemigo que tú vas a derrotar. Amén. ¿Está conmigo? Ese es el último enemigo que tú vas a derrotar. ¿Va conmigo? Entonces, sin embargo, todo Dios lo entregó sujeto a nosotros. Amén. Todo Dios lo entregó sujeto a nosotros. Y para poder declarar dominio, autoridad y victoria sobre la muerte, la única manera de lograrlo es muriendo. Amén. ¿Está claro, ¿cierto? O sea, si tú no mueres, tú no podrás decir que ya dominaste la muerte. Jesús es Señor de la muerte porque murió y está vivo. Amén, amén, amén. Por eso los muertos en Cristo y los que están vivos tienen que morirse. Amén. ¿Ya? Los que están vivos tienen que morirse. Ese cerebros transformados es igual a una muerte, para que entonces todos estemos sobre la muerte. Amén. ¿Está conmigo? Nadie que no se haya muerto podrá decir que está sobre la muerte, porque para estar sobre la muerte usted tiene que haber vivido una resurrección. Amén.
¿Va conmigo? Entonces el escritor lo que está diciendo es que ese fue el propósito con que Dios creó al hombre. Pero el suceso de Génesis 3, ¿sabe qué sucedió en Génesis 3? Que el hombre pecó. El hombre pecó. Dios puso todo bajo sujeción del hombre, pero cuando el hombre pecó, entonces todo se le salió. Y por eso el hombre ahí no tiene dominio sobre nada. Las naciones tratan de controlar las naciones y los reinos, y las cárceles están para tratar de mantener al perverso sujeto, pero al hombre se le salió todo de sus manos, porque el suceso de Génesis 3, cuando el hombre desobedeció, entonces dejó fuera de combate al hombre, le hizo perder la batalla de entrada. Eso fue lo que hizo necesario a un Señor llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestra paz. Él es el que nos va a devolver otra vez ese dominio. ¿Está conmigo? Él le entregará ese dominio otra vez al hombre, porque Él ya venció. Yo he vencido, vosotros también venceréis. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Interesante, ¿no? Bien interesante. Gloria a Dios. Entonces dijimos que esto tiene dos tiempos. Vamos a ver cuáles son. El primer tiempo está en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tiempo número 1. Tiempo número 2, pero acuérdense, pero vemos que todavía todas las cosas no le han sido sujetas. ¿Cuándo entonces se cumple todo? Tiempo número 2, Isaías 11:7. La vaca con la osa pastarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ahí entonces la creación acepta la mayordomía del hombre, el dominio del hombre, se le sujeta. Mire que aquí el profeta escogió de los animales más fieros, la vaca y la osa van a estar comiendo pasto juntas con sus crías. El león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense un niño que todavía está gateando, jugando con una pitón, una cuatro narices, una X. Eso va a ser como difícil de aceptarse, ¿no? Imagine que usted sea papá en el milenio y cuando usted vea por ahí el niño cogiendo de la cabeza una pitón, yo creo que usted gritará: ¡ay, poder de Jesús! ¿Cierto? Esto va a ser como complicado, porque imagínense. Pero ahí indica entonces que Dios definitivamente le entrega el reino ¿a quién? Al hombre. Pero luego que todas las cosas, aquí está la confirmación de lo que estamos hablando. Este es con referente al hombre Jesús. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, el hombre Jesús, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que entonces Dios sea el todo en todos. Eso que estoy diciendo ahí es el fin
Ahí termina, ahí se acaba el ministerio de Jesucristo, o más bien de Dios manifestado en carne. O sea, ahí hasta ese día Jesucristo fue hombre. Por eso dice, para que Él sea, para que Dios sea en todo, en todos. Dicho de otra manera, es para que lo de Juan 1:14 regrese a su estado natural. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? Dios. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ese que el Hijo se sujete al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo, es que Dios vuelva a su estado natural. ¿Cuál es el estado natural de Dios? Juan 4:24. Dios es espíritu. Amén. Amén. Hola, Amén. ¿va conmigo? Amén. Dios es espíritu. Entonces, miren lo importante de toda esta preguntadera del apóstol. Amén. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El cómo? ¿El en dónde? ¿El para dónde? Tiene su razón de ser. Amén. Amén. Tiene su razón de Sí, ser. amén, amén. Porque el fin del discurso era llegar aquí. Amén. Era llegar aquí. En que la obra del Calvario y el ministerio de Cristo se cumpla. Amén. Amén. ¿Cuándo se cumple? Aquí. O sea que a partir de ahí y hasta ahí, escuchen, hasta que suceda esto que estoy leyendo, hasta ahí alguien se puede salvar. Amén. Amén. Pero una vez que suceda eso, no hay oportunidad, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya no está. ¿Va conmigo? Amén. Ya no está. Ha terminado su ministerio. Ha acabado la labor. Amén. ¿Me están entendiendo ese pedazo? Gloria a Dios. Así que eso es importante que lo entendamos para que veamos entonces lo que realmente estamos estudiando y podamos darle buen fin a este capítulo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Es verdad que ángeles están en un lugar de preeminencia espiritual ahora. Sin embargo, en el mundo venidero serán los seres humanos, por medio de su Salvador encarnado y glorificado, quienes estarán en lugares de autoridad. Esta es otra comparación relacionada a la superioridad de Jesús y de quién, y de sus seguidores. ¿Sobre quién? Sobre sus ángeles. Diga gloria a Dios. Llegamos al verso 9, vamos a dejarlo por lo menos en la introducción. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Por eso dijimos que el hombre está representado aquí en Jesús. A Jesús, miren, ya en un estado coronado de qué? De gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Este pedacito sí que nos va a meter en un tema bien importante. Y nos tiene que hacer entender además cosas. El otro día, cuando hablábamos del tribunal de Cristo, decíamos que hay gente que se va a salvar por ventanilla. Y la generación de hoy le gusta eso, ¿sí o no? A la mayoría de la gente que estudia hoy, ellos
Es más, ya algunos ni estudian, algunos ya compran los cartones. Ya hoy va uno mío a una universidad y compra un diploma. Yo he tenido ganas de ir a comprar un diploma. ¿Está bien? Porque eso ya lo venden, o sea, ya no. Así hay cristianos que quieren salvarse, pero, o sea, pero hay un pedacito de la Biblia que no se ha quitado, todavía está en letra legible. Es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones tengamos que pasar. Porque el Hijo de Dios tiene que ser probado. ¿Cómo se prueba? El oro y la plata. Que siendo probado por el fuego. Amén. Entonces, esa vida del cristiano, ese tiempo del cristiano es el que le da el verdadero temple al cristiano. Jesús tuvo que pasar por ahí. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Y no fue coronado sino hasta cuando pasó por ahí. ¿Sí dice su Biblia, sí o no? Dice Jesús coronado de gloria y honra a causa ¿de qué? Del padecimiento ¿de qué? De la muerte. Y acuérdense que la muerte de Jesús no fue cualquier clase de muerte. Eso no es lo que usted dice, si yo me llego a quedar del arrebatamiento de la iglesia, yo en la gran tribulación me pongo y que me saquen la lengua y que vengan mis ojos y que brinden mi hígado. Eso no es así. Ojalá. Si fuera así, yo me descarriaría ya. ¿Ah? Fácil. Si la salvación fuera así de fácil, que en la gran tribulación que me corten la cabeza y que me griten y que me vendan el chuzo. Si eso fuera así, hermano, pues uno no se muere sin una sola vez. ¿Sí o no? Bueno, así. Eso no es así. Entonces, aquí vamos a entender realmente cómo es que vamos a recibir nuestra gloria. ¿Va conmigo? Pues que la vamos a recibir. Y no puede ser en menos grado que Jesús. Y entonces acuérdense que dijimos que en el tribunal de Cristo se califican 6 disciplinas. ¿Se acuerdan? Oro, bronce y plata. Los 3 resisten el fuego. Esos serán los que en el tribunal de Cristo llevan honra y gloria, y los que posteriormente en Apocalipsis 24 se sientan en su trono. Pero hay otras 3 disciplinas: madera, heno y hojarasca. Esos 3 que se presenten delante del tribunal de Cristo con ese material, pues también se van a salvar. Pero mi Biblia dice: el tal recibirá pérdida. Y no es lo mismo que tú pierdas aquí en la tierra a que pierdas en el cielo. Pues yo lo que digo. O sea, si aquí te atracan y pierdes 10 millones de pesos, no es lo mismo a que pierdas en el cielo. Porque en el cielo las cosas son a otro precio. Diga gloria a Dios. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Va conmigo? Es importante que entendamos eso. Leo el texto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Estoy hablando del Jesús hombre. Nunca vaya a pensar que Dios es menor que los ángeles. ¿Ok? No, Dios no, estoy hablando del hombre Jesús. Porque eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Está haciendo ver que Jesús se hizo tan igual a nosotros. Eso sí, con un pero. Que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero en lo demás, amén. Entonces, este Jesús coronado ¿de qué?
de gloria y de honra. Pero ¿cuándo logró esa gloria y esa honra? A causa de haber pasado por semejante prueba, semejante túnel de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase nosotros, amén, la muerte por todos. Amén. Entonces nosotros vamos a tener que morir, pero no de esa manera. Pero sí es necesario que nos salvemos a través de muchas pruebas, tribulaciones, y que tengamos que ser probados como el oro y la plata. Amén. Y esos elementos solo se prueban con fuego. Amén. ¿Aló? Amén. Así que si usted se quiere salvar y no quiere pasar por el horno de Sadrach, Mesach y Abednego, no puede. Pero eso sí, váyase con este pensamiento: en ese horno tú nunca estarás solo. Amén. Echaron a 3 y yo veo a 4. Amén. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Entonces Él estará con nosotros aún ahí en el peor momento. Él estará diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Amén. Aleluya. Pero tenemos que aprender a vivir en Dios. Amén. Tenemos que aprender a vivir en Dios, porque nosotros creemos que de esta salimos porque somos nosotros, porque soy fulano. No, es porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a vivir de su gracia y de su misericordia, y aprender a perfeccionarnos Amén. en Dios, Amén. en Cristo. Amén. Él es el que trabaja sobre nosotros. Amén. Amén. No somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo. Él es Amén. Amén. el que todos los días está trabajando sobre nosotros, moldeándonos, quitándonos. Y claro, eso duele. Amén. Duele. Pero al final tendremos gloria y hermosura. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios.